Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, con el gusto de saludarles. En esta ocasión vamos a grabar este video para platicar con ustedes en relación, vamos a ver aquí, hace mucho que no grabábamos video, así que estamos un poquito desconectados. ¿Cómo iba esto? Ok, vamos a hablar de los acuerdos escolares de convivencia, algunas ideas generales que espero les ayude en la construcción de los mismos. Bueno, pues sin más, vamos a dar inicio con esta plática. ¿Qué son los acuerdos escolares de convivencia? En primera instancia, pues es el marco legal institucional que regula y fundamenta la convivencia en el espacio escolar. No son reglas, no son normas extras a todas las ya existentes, sino que precisamente no pretende dejar a un lado toda la normatividad que ya existe desde el artículo tercero constitucional, pasando por la ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y así sucesivamente, sino que pretende ser un instrumento práctico y dinámico de la aplicación cotidiana de toda esa normatividad para la prevención de situaciones de violencia o agresión al interior de las instituciones escolares. Es decir, que todo ese marco legal, ese marco jurídico, aterriza y se implementa a partir de los acuerdos escolares de convivencia al interior de los centros escolares. Aquí conviene hacer una distinción en cuanto a qué diferencia hay entre un acuerdo y lo que serían los reglamentos, los códigos, las leyes, las normas. Y creo que es muy fácil de comprender, ¿verdad? Los reglamentos, los códigos y las leyes son preestablecidos generalmente por una autoridad superior y estos se imponen en el entendido de su necesidad para normar lo que son las relaciones de convivencia al interior de las instituciones. Pero los acuerdos se distinguen porque tienen que, o la base de ellos es el consenso y es el diálogo. Entonces, aquí estriba la importancia de implicar a toda la comunidad escolar. Tenemos, ¿qué implican los acuerdos escolares de convivencia? Bueno, pues primeramente son reuniones de grupo. No es algo que descargamos de internet, no es algo que buscamos o que yo como director propongo a mis docentes y ellos pues acatan las indicaciones y así se va la escalerita con los padres y con los alumnos. Entonces aquí necesitamos nosotros implementar lo que son reuniones de grupo y o asambleas escolares para fines académicos. Fíjense que no tenemos mucho esa costumbre o esa cultura en la mayoría de los centros escolares. Generalmente cuando hablamos de asambleas, pensamos en la integración de la APF, por ejemplo, la Asociación de Padres de Familia, pero realmente asambleas de corte académico o asambleas para coordinar trabajos de convivencia son raras las instituciones, ¿no? Que tienen esta cultura. Pero bueno, es lo que implica, ¿no? Cambiar un poquito esos paradigmas y empezar a contemplar esas reuniones necesarias para normar estos códigos de conducta o estos protocolos. Yo creo que una de las primeras reuniones que se realizaron en diferentes escuelas, ya sea a través de grupos o a través de asambleas generales o todavía en asambleas a distancia a través de plataformas, fueron los días previos al 30 de agosto, los días previos al inicio de clases, donde hubo una reunión entre autoridades escolares, docentes y padres de familia, donde pues establecían las condiciones que se iban a implementar en la escuela, me refiero a los filtros de corresponsabilidad para el regreso seguro a clases. Estas reuniones son las primeritas que deben aparecer en estos acuerdos escolares de convivencia, pues precisamente normaban esta situación. ¿Qué implica también generar o diseñar o construir estos acuerdos de convivencia? Pues implica reflexionar sobre las normas y sus sanciones.
entendidas estas no como castigo, sino como reflexiones de las conductas que no son las ideales para una convivencia social. Viene también reflexionar sobre qué pasa si alguien transgrede la norma, porque generalmente vemos en estos acuerdos que se plasma lo que son los derechos y las obligaciones, pero no así qué pasa cuando se transgrede esto, ¿no? Entonces implica esa reflexión y cómo se implementan los acuerdos de convivencia escolar para que tengan éxito. Es de lo que queremos platicar. Bueno, pues lo primerito, ¿no? Bueno, están construidos los acuerdos, se establecen a partir de los derechos y obligaciones de cada uno de los integrantes de la comunidad escolar. En los acuerdos que ustedes han construido, pudimos verificar que estaban estas tablas de derechos y obligaciones de los docentes, de los directivos, del personal no docente, de los padres de familia y de los alumnos. Pero bueno, y al final de cuentas, ¿qué pasa si alguien, insisto, transgrede la norma? Bueno, pues se aplican medidas educativas o sanciones. Estas marcan lo que se puede o no se puede hacer desde un autocuidado y un cuidado de los demás. Te implica esa reflexión. Generalmente aquí las sanciones son del tipo hacer una llamada de atención verbal, una plática con el alumno, con el transgresor o con el padre de la familia, con el docente, donde él pueda darse cuenta del impacto que tiene negativo hacia su propia persona y hacia el cuidado de los demás. Comprender y regular el comportamiento individual y colectivo. Son claves estas medidas educativas o sanciones, son claves para convivir en la comunidad escolar. Y no son sanciones de tipo punitivo, sino que generen un cambio para mejorar. Insistimos que aquí nos basamos muchísimo en la cuestión del diálogo y por eso es tan importante la función de el personal de dirección escolar, director y subdirector escolar. ¿Cómo se implementan los acuerdos de convivencia escolar para que tengan éxito? Porque hemos dicho que una cosa es construir el documento, el cual pues sí tiene su complejidad, pero la complejidad mayor es la implementación, el que todos respetemos o el que todos nos comprometamos a llevar a cabo estos acuerdos. Entonces, si queremos tener éxito en el diseño de estos acuerdos y su implementación, pues paso número uno es realmente generar una convocatoria. Es decir, que los acuerdos no se construyan en el consejo técnico, a puertas cerradas solamente entre docentes y directivo, y una vez que estén construidos, ya nada más se le pasa la firma a los padres de familia o a los docentes, a los niños, perdón, porque entonces pues se convertirá en un documento más que no refleje las necesidades que yo como alumno, como padre de familia, inclusive a veces como docentes, porque ni siquiera me preguntaron, ¿no? Solamente me dijeron, fírmale ahí, o estos son los acuerdos y esto es con lo que vamos a llevar. No, se tiene que generar una convocatoria donde estén docentes, directivos, alumnos, padres de familia, o ahorita que estamos todavía en una situación de cuidar la sana distancia, de cuidar los protocolos de seguridad. Ya no hablemos del regreso seguro, el regreso seguro ya pasó la primera semana. Podemos hablar ahora de un mantenimiento seguro de las clases, ¿verdad? Entonces, a lo mejor podemos hacerlo diferenciada, pero sí necesitamos lanzar esa convocatoria para ir haciendo esta construcción escalonada. Entonces, decíamos en la diapositiva anterior, ver a la asamblea como un espacio para la revisión de la normatividad, no solo con un propósito legal, sino de educar, esto es muy importante, y socializar. Es decir, ver la relación ineludible, la relación intrínseca que existe entre la convivencia escolar y el logro de los aprendizajes esperados. Lo podemos manejar como una competencia. Está la competencia de aprender a aprender y está la competencia de aprender a convivir, es decir, a vivir con otros. Es una toma de conciencia de la estructura social en la que se vive. Es aprender a diferenciar lo aceptable y lo inaceptable en este marco de relacionarse. Entonces, no puede darse la mejoría de los aprendizajes esperados si no hay una convivencia escolar que garantice la tranquilidad de los educandos y su seguridad. Entonces, esto es a lo que se refieren estos espacios.
Entonces, que el padre de familia no solamente leamos la cartilla, sino que lo escuchemos, que se establezcan situaciones de diálogo donde ellos puedan participar, mostrar su opinión, sus puntos de vista, y esto garantizará el éxito. Comprender que los acuerdos escolares de convivencia es el marco en el que se encuentra inscrito todo lo que se diseña o planea en la escuela. Esto es muy importante. No es solamente un proyecto o un programa más que hay que implementar. Nos referimos a que el programa escolar de mejora continua, el plan de atención, el periodo de recuperación, las prácticas educativas, los semanarios, el quehacer educativo en la clase, los protocolos de salud, la atención a distancia o presencial, está dentro de este marco de ciertos acuerdos de convivencia escolar. Entonces, he ahí la importancia. No es un programa más, sino que todo lo anterior que he mencionado debe estar inscrito en ciertos acuerdos de poder, de cómo convivimos con los demás. Bueno, continuando con esta parte de cómo se implementan los acuerdos de convivencia escolar para que tengan éxito, pues vemos que la tarea de la construcción de los acuerdos escolares es una tarea pedagógica coordinada por los adultos, pero en especial por los docentes y el directivo, ya que los adultos dan validez a las normas y a los acuerdos establecidos, pues a través del ejemplo. Aquí no se trata que el docente solamente lo enseñe a través de manera discursiva, a través de un discurso sobre la importancia de ser buenos, de ser respetuosos, sino que el alumno aprende más que nada de lo que observa. Entonces aquí la autoridad del docente y del directivo escolar y del padre de familia no se da por antonomasia, es decir, pues se hacen las cosas así porque soy tu padre, porque soy tu maestro, se hacen las cosas así porque yo soy el director y yo soy el que mando. No, la autoridad se va a generar para que tengamos éxito en estos acuerdos escolares de convivencia de acuerdo a la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, entre lo que se pide y lo que se da. Y sabemos que esto siempre ha sido el parteaguas, el meollo del asunto. Lo que más nos molesta a nosotros como docentes es que en nuestro directivo escolar, nuestra autoridad, dé alguna indicación, pero esta indicación no la respete el mismo directivo y tenga algunos compañeros docentes como consentidos a los cuales se les brindan ciertos privilegios que a los demás no. Y en el caso del aula también pasa lo mismo, que el docente diga ciertas normas, que se establezcan ciertas normas, pero el primero en romperlas es el docente o él a ciertos alumnos es consecuente con esta normatividad y con otros no. Esto siempre ha generado mucha problemática. Entonces, por eso hacemos mucho hincapié que esa autoridad se refiere mucho a ser coherentes entre, insisto, quiero leerlo otra vez, entre lo que se dice y se hace y entre lo que se pide y se da. Bueno, aquí nos regresamos un poquito a esa parte, ¿no? Siguiendo dentro de esta perspectiva de autoridad, ¿cuál es la diferencia de una autoridad que se basa en reglamentos, códigos, leyes y otra que se basa en acuerdos? Bueno, lo que se basa en reglamentos siempre termina siendo de manera unilateral, ¿no? Directivo aplica cierta normatividad a sus subalternos y los docentes aplican una cierta normatividad unilateral hacia el alumno. Entonces, generalmente vemos las obligaciones del otro. Y en el caso de los acuerdos, por eso hay una parte importante donde vemos tanto derechos como obligaciones y son normas para todos, desde director escolar, docentes, personal no docente, padres de familia y alumnos. Son esas normas que entre todos construimos y entre todos tenemos que velar por poderlas cumplir. Esa es la gran diferencia y esta es algo que debe estar presente en sus acuerdos escolares de convivencia. Y bueno, pues ya para finalizar, este es un video corto hablando del documento, pues el documento debe contener un marco legal, una justificación que generalmente va desde el artículo tercero constitucional, pasando por la Ley General de Educación, por la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes,
inclusive llegando a lo que serían las partes que se mencionan de el respeto, una educación de igualdad, una educación equitativa, pacífica, en planes y programas de estudio 2011, 2017 y de la nueva escuela mexicana. Los propósitos que debe marcar nuestro documento, para qué se generan los acuerdos escolares de convivencia y como mencioné hace un rato, ¿no? Después vendría la parte de obligaciones y derechos, tanto de padres de familia, docentes, personal no docente, directivos y alumnos. Y en este sentido, si los acuerdos escolares de convivencia se construyeron por toda la comunidad escolar, entonces todos los involucrados deben firmar estos acuerdos. Entonces, bueno, pues a grandes rasgos, muchísimas gracias. Espero que les haya ayudado un poquito las ideas que quisimos compartir con ustedes en relación a estos acuerdos. Muchísimas gracias. Que pasen excelente inicio de semana.